Mauricio Reyes. La asignatura que imparte en el centro es Modelos 2 y Objetos Interactivos Autónomos. 2021, así como otra aún en trámite. El robot Golem ha sido presentado en eventos de divulgación científica y en competencias internacionales en países como Alemania, Japón, Holanda, Turquía y el internacional que se celebró en el 2012 en México. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, el conocimiento generado favorece la investigación y desarrollo de artefactos con mayor pertinencia social. Tal es el caso de una prótesis mecatrónica funcional de miembro superior, la cual se implementó en un usuario con amputación de brazo para su evaluación ergonómica, mecánica, de interacción operativa, perdón. El producto de investigación está aún activo. Por la pandemia hemos delegado un poco la interacción directa con el usuario, pero yo creo que ya es momento de retomar. Y el producto de la investigación ha sido presentado en varios foros, desde congresos, algún artículos, ha sido, quizás nos hemos centrado mucho más en el desarrollo y pues se ha tomado en cuenta la opinión nuevamente del mismo usuario, que lo pusimos como colaborador por ser parte del desarrollo, era como un piloto de pruebas al final. Y hay un equipo bastante amplio de medicina, de ergonomía, y es básicamente el trabajo ha sido ya desde el 2016, me parece, entonces ahí vamos caminando, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, actualmente está en desarrollo un proyecto PAPIME, es 2022, titulado Recursos Didácticos para el Manejo de la Manufactura Digital, ¿sí? En la implementación y el desarrollo de prótesis experimentales en personas con amputación de manos. Es un poquito largo el título, pero bueno, esta iniciativa surge a partir de la interacción a distancia con un usuario afectado durante un accidente laboral, para el cual se diseñó y ensambló una prótesis funcional, y esta fue enviada por mensajería para su evaluación. La investigación se presentará en un artículo dentro de la revista Legado de Arquitectura y Diseño. Actualmente está aceptado y en etapa editorial. Cabe destacar que a 4 meses de iniciado el proyecto PAPIME y gracias al excelente trabajo realizado entre colaboradores y colaboradoras, se han aceptado un par de ponencias y póster para congresos internacionales en España y Argentina. Aunado a ello, el día de ayer enviamos un documento para someterlo a un premio, que es el uso del lenguaje técnico dentro del ámbito de la medicina, que es un poquito, tuvimos que hacer el ejercicio al revés, porque nosotros partimos de diseño industrial para analizar la implementación de una prótesis. Aquí tuvo que ser un poco al revés. La idea es homologar el lenguaje, que es súper necesario. De hecho, cuando hicimos el proyecto y nos sentamos a empezar a redactar la carta, vimos que aún así seguíamos sin entendernos, pese a que teníamos ya bastante tiempo trabajando, y que los que participan en el proyecto conocen que es industrial, saben de qué va, y aún así existen unas brechas, sobre todo en nuestro campo, que desconocemos términos médicos, y la idea es pues fomentar esta integración técnica médica, y de tal manera que estamos proponiendo que exista una nueva disciplina. Entonces, digo, no como tal debería existir, y que la interacción se va a dar a partir de estos primeros relaciones que existen, ¿no? Bueno, existen otras líneas de investigación, como el proyecto CD Roblox, y es básicamente el CD tiene su metaverso, por decirlo así, y la generación de mundos inmersivos digitales, el cual se presentó con un artículo en la revista electrónica Academia 22 de la UNAM. Hay alrededor de, por cierto, hay unos premios que hay que entregar a los alumnos, porque hubo un torneo, y actualmente hay otros desarrollos que se están realizando, y todo tiene que ver justo con la integración de los académicos, estudiantes, etcétera. Y yo creo que esto llegó para quedarse. El mundo digital puede ser discutido, pero al final creo que es una forma como vamos a interactuar en un futuro próximo. Además, hay estudios sobre robots de servicios hospitalarios en el entorno post-pandemia, y hay un artículo ya aceptado en etapa editorial dentro de la revista Cultura Científica y Tecnológica. Y junto a otros artículos sometidos con este mismo tema en la revista internacional Journal of Advanced Robotic Systems, y para el Congreso Internacional Conference on Computers, Communication and Control, que se celebrará en Rumania. En este último se apoya al Laboratorio de Electrónica y Automatización para la Industria 4.0 de Limas también, y con el diseño y fabricación de prototipos semiautónomo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.
Gracias, señor director. Bien, continuamos con tu ponencia, Emma. Y Emma Vázquez Malagón imparte las asignaturas de acabados cerámicos, diseño en cerámica, diseño temático y titulación. Adelante. Bueno, pues buen día a todos. Agradezco su visita, particularmente los alumnos, los poquitos que hay. Bueno, primeramente quiero decirles que la línea de investigación que trabajo es la de desarrollo de materiales cerámicos. Voy a hacer un poquito de antecedentes. Cuando yo egresé de aquí del CIDI, me fui a trabajar a una fábrica que se llamaba la Nueva San Isidro, que en ese entonces era la fábrica más grande de México, que hacía cerámica, lo que llaman loza, que son vajillas, etcétera. Y bueno, ahí aprendí como mucho las cuestiones de producción y qué geometrías se generaban con esos procesos de producción, lo cual es algo que requerimos los diseñadores industriales, comprender claramente, o sea, no pedirle a un proceso lo que no puede hacer. Bueno, entonces cuando yo llego aquí, me invita a trabajar Luis Equiguaya hace muchos años. Llego al laboratorio y bueno, había un responsable, al poquito tiempo se jubiló, me quedé ahí sola en el espacio. Y una de las necesidades que había, pues era justamente eso, es decir, yo le entré a esto como una necesidad. Obviamente mi interés era pues el diseño de objetos cerámicos, ¿sí? Sin embargo, pues había que tomar la responsabilidad, se trabajaba en baja temperatura, no es que sea mala o buena una u otra, es que cada una tiene características específicas, pero digamos que la mejor opción era el alta temperatura y es el alta temperatura para el tipo de productos cotidianos que diseñamos, ¿no? Que se diseñan. Entonces, me tocó hacer como ese cambio tecnológico en un mundo o en un México que no es Japón, que no es Europa, que no es Estados Unidos, donde tú vas al súper, agarras tu carrito, agarras tu tipo de pasta, agarras tus 10,000 esmaltes y pues ya estuvo, ¿no? Y en ese momento pues importar era algo complicado y además ahorita yo diría no tiene sentido, es un sinsentido estar haciendo eso, ¿no? Entonces yo dije, pues tengo que entrarle, tengo que desarrollar esto, y etcétera, etcétera. Y digamos que un poco la necesidad me fue llevando hacia la química. O sea, en términos así como muy específicos o muy estrictos, pues cualquiera diría que lo que yo investigo es química, no estoy haciendo diseño industrial. Bueno, hemos desarrollado, y digo hemos desarrollado muchísimos proyectos, no solamente de esmalte, sino de muchísimas otras cosas más, con la grandiosa ayuda invaluable de los chicos de servicio social. Son verdaderamente adorables. Sin ellos, el laboratorio de cerámica no es lo que es, porque sí quiero decirles que sí es un referente a nivel de escuelas de lo que estamos haciendo, se hace ahí, ¿no? Bueno, y se hace porque también pues por el trabajo y las propuestas de los alumnos. Bueno, entonces lo que buscamos pues es sobre todo fomentar una mayor experiencia en el proceso de diseño. Es un taller muy especializado para hacer productos de cerámica, experiencia que no tienen o pocas veces las tienen en los talleres de diseño, ¿sí? Bueno, entonces, cuando inició la pandemia, bueno, en diciembre parecía que ya regresábamos, y yo tenía un proyecto que a base de pigmentos y colores mates que están en tendencia y etcétera, etcétera, colores, y dije, bueno, pues por ahí, pero en enero, sorpresa, viene Omicron y no hay regreso. Entonces, lo que yo dije, bueno, vamos a revisar todo ese trabajo que se ha hecho durante 25 años, y vamos a recuperar los esmaltes
que no, que se descatalogaron en ese momento. Y a veces tú puedes descatalogar un esmalte muy interesante, un color muy interesante, un acabado interesante porque no está en tendencia. Y entonces tomo estos 6, son 6 carátulas de 6 proyectos, todos los proyectos están debidamente documentados y entonces en términos científicos el proyecto se puede repetir y comprobar que efectivamente, y eso un poquito porque como bien dice Alberto Díaz de Pocio, los materiales cerámicos no tienen perdón. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque son de origen geológico, ¿no? Bueno, entonces ahora sí la seguimos. Entonces pongo un ejemplo. Este fue un desarrollo de negros. Y entonces ustedes van a decir, pero ahí el negro es el único que hay, ¿no? Y entonces lo que pasó es que tomamos bases, o sea, diferentes bases que por experiencia habían trabajado muy bien. Las bases es esta primera pieza, que es una pieza incolora, un vidrio, perdón, que no tiene color, y revisamos como mucha bibliografía, sacamos como los negros en cerámica por óxidos, se dan por combinaciones de diferentes, por óxidos quiere decir cuando no usas pigmentos, sino óxidos metálicos, se da por combinación de muchos óxidos. Y dependiendo de las formulaciones, pues sacas cosas muy diferentes. Entonces, en ese momento lo que buscábamos eran colores lisos, porque era la tendencia, porque la industria no quería estas cosas. Este tipo de esmaltes efectivamente se vienen usando, o sea, por milenios, pero depende un poco del objetivo del esmalte. Y entonces, bueno, pues fuimos escogiendo. Y todo este rollo, ¿por qué? Se los digo. ¿Y por qué me estoy tomando mucho tiempo? Porque generalmente hemos enfocado mucho nuestro conocimiento, sabiduría, etcétera, a configurar los objetos. Pero a la hora de escoger el color para la entrega es a las 3 de la madrugada, el cómic que está ahí, ese es el que pones. Y nunca pensamos que la industria no funciona así. La industria lo que hace es ofrecerle al usuario varios colores y ahí de acuerdo a las tendencias y etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo aprendí cuando trabajé en la industria es que no están cambiando los diseños a cada momento. En la gran industria, estoy hablando de la gran industria que puede hacer 200,000 piezas al día. ¿Sí? Y ni siquiera en los talleres que hacen 100 piezas. ¿Por qué? Porque es muy caro cambiar todo el herramental, cambiar la moldería. Además hay como un proceso de buscar que el operario haga bien el trabajo, que entienda cómo abrir el molde, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y lo que aprendí es que ellos pueden tener una línea, pues es decir, un diseño de una vajilla durante 20 o 30 años y lo que hacen es cambiar los acabados, ¿sí? Puede tener decorados, pueden no tenerlos, pueden ser mates, pueden ser brillantes, y uno diría, pues, ¿qué importa, no? Pero casi yo podría decirle a Héctor que en las mañanas cuando se pelea su cafetera con su, ¿sí? Imaginé yo que era de cerámica, y yo dije, habría que hacer pruebas si el esmalte es muy liso, por lo tanto brillante, o si el esmalte tiene textura, por lo tanto es mate. ¿Sí? Y entonces cuando ahorita están en tendencia los mates y vamos a cualquier restaurante de cierto nivel y pues los mates son los importantes, ¿no? Pero cuidado con los mates también, porque depende de la rugosidad y de la textura, podemos dejar más fácilmente las marcas del cuchillo y de la formulación, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente, pues estoy haciendo un trabajo como muy técnico. Me llegan alumnos de servicio social que ya tienen más bien como una intención de trabajar la cerámica, de poner taller o cosas por el estilo. Y bueno, pero finalmente mi interés no es estar haciendo esmaltes como loquita,
¿sí? Ni acabados como lo quita, sino ofrecer una experiencia de aprendizaje en ese material. Y consideramos igual, pues, producción, ergonomía, estética y función, y etcétera, etcétera. Pero si pensamos que los acabados es un acabado y es la parte estética, pues resulta que no, porque si es mate o si es brillante, te va a funcionar de diferente manera, ¿no? Entonces, pues hasta los automóviles te ofrecen el vehículo con los interiores de tal color, acabado en piel y no sé qué, y pues tiene sus ventajas que sea en piel, ¿no? Y no en tela. ¿Te cuesta más? Pues sí, te cuesta más, pero bueno. Entonces, finalmente, esta necesidad de hacer esto me llevó a mí a hacer esto. Y un poco caminando hacia la pregunta que viene, es pero eso que es ahorita muy te lo complejo, que es muy complejo, ¿no? Esa Que es muy todavía complejo. no te Bueno, la hacemos, Anita. que es muy complejo, quiero decir, todo no es nada más de que hago el esmalte y ya está, ¿no? ¿Qué te parece que avancemos en tu No, presentación? entonces sí, pásale a la siguiente. Sí, tienes, sí. Bueno, entonces finalmente ahorita tenemos seleccionados 50, de 3 proyectos tenemos seleccionados 50 esmaltes. Nuestro objetivo principal era pues que estos esmaltes pudieran aportar, enriquecer nuestra paleta de color que tenemos en el CD, pero en el camino pues hemos estado trabajando en Amphora Studio por las pocas posibilidades, o por las condiciones que nos ofrecían de regreso a actividades en el taller. Tenemos un muy buen contacto con Amphora, tenemos año y medio trabajando con Amphora en proyectos de vinculación, y lo que ellos querían en ese momento pues es diseño, no esmaltes que les sobran. Bueno, eso creíamos. Bueno, finalmente, en estar ahí en Amphora, yo les propuse ir a hacer ahí mi año sabático y trabajar los esmaltes, estos esmaltes que se llaman reactivos, que son esmaltes que generan texturas, que generan colores, que generan efectos y que no siempre son únicos. Y termino. Nada más quiero decir, y lo de Amphora es un proyecto que me llevo de sabático, pero hay una negociación ahorita para que haya una aportación de Amphora directamente para el laboratorio de cerámica. Perdón por el tiempo. Gracias, Emma. No. Proyecto La Voz. Proyecto La Voz, sí, no tiene problema. Nuestro siguiente ponente es Miguel de Paz Ramírez. Él imparte la asignatura, también trae fans, la asignatura de diseño 5 y 6, percepción de la imagen, diseño temático, y titulación. Adelante, Miguel. Gracias, gracias. Bueno, sí me quiero tomar un tiempito para agradecerles a todos la posibilidad de hacer este evento, el posibilitarnos hacer este evento. Creo que es importante para la comunidad del CIDI, pues que se vea, ¿no? Todo el reflejo de la actividad, además de la docencia que tienen nuestras maestras y nuestros maestros, profesores, profesoras. La línea, ¿no? La línea de investigación que están tomando, eso es importante que se destaque, ¿no? Para los alumnos, para la misma comunidad. Y les recuerdo, pues uno de los objetivos es la vinculación que se pueda generar el día de hoy en los próximos meses. Me voy rápido para que podamos entrar a la parte de reflexión. Yo lo voy a leer, sí, pónganme el cronómetro. El proyecto que voy a presentar a continuación se llama Entendiendo al Método CIDI. Como varios de ustedes ya han estado conmigo, les he entrevistado para hacer este proyecto que es para mí muy importante por la inquietud que tiene la comunidad estudiantil desde hace varios años respecto a este modelo didáctico. Para la formación profesional de diseño industrial. Su objetivo consiste en la consolidación del entendimiento del método CIDI por parte de las y los profesores que imparten el taller de diseño durante los 3 primeros años de formación. Con ello, los 4 factores condicionantes que lo conforman, así como los aprendizajes significativos para comprender su importancia en la educación de diseño industrial y distinguir la diversidad de criterios en su evaluación, además de poder contar con un marco teórico y aparato crítico con los cuales sustentar dicho proceso.
Es una de las cosas que se detectó desde un inicio y es una de las confusiones y de las reiteradas preguntas por parte del estudiantado. No hay método, no hay marco teórico, o sea, hay muy poca referencia acerca del modelo que estamos utilizando de manera didáctica en el taller de diseño. Este proyecto cuenta con la participación de Claudia Dorantes para el área de producción multimedia y de Juan Carlos Ortiz Nicolás para el desarrollo del protocolo de investigación y verificación del cuestionario de entrevistas. Asimismo, de todas y todos los estudiantes de Servicio Social de la Coordinación de Investigación del CIDI y de todas y todos los profesores de taller de diseño de tercero a octavo semestre. En síntesis, el proyecto Entendiendo al Método CIDI consiste en la realización de entrevistas videograbadas, la mayoría fueron por Zoom, por la pandemia, a las y los docentes que imparten el taller de diseño del CIDI a partir de preguntas específicas para obtener información y quedar registrada para poder consolidar el modelo didáctico que hemos experimentado por más de 20 generaciones. Además, se han realizado transcripciones de cada una de las entrevistas respecto a los puntos medulares en un posterior análisis. Al desarrollar y establecer material de referencia sobre estos procesos, el desarrollar y establecer material de referencia sobre estos procesos es uno de los principales objetivos del proyecto, no solo desde el punto de vista docente, sino también desde la noción de las y los estudiantes que lo han experimentado. También eso es un punto medular. No se les cuestiona, no se les ha preguntado a los chavos cuál es la noción que ellos tienen sobre el método, ni la experiencia que tienen en el mismo. Y eso en la cuestión didáctica es vital. Es una cuestión dialéctica, va y viene todo el tiempo y eso al parecer se ha pasado por alto. Estudiantes lo han experimentado, esto último a través de 4 tesinas de investigación donde se trata de entender y definir cada factor condicionante y los conceptos directamente relacionados a él, todo ello para permitir la comprensión conceptual de la evaluación de dicho método, así como futuros análisis que permitan mejoras en la formación del diseño industrial en el CIDI. Las metas de este proyecto son la creación de material de referencia del proceso didáctico formativo del CIDI, 20 entrevistas videograbadas del grupo docente del taller de diseño, un reporte de análisis de convergencias de criterios respecto a los puntos medulares ya transcritos y 4 tesinas de investigación de los 4 factores a partir de la noción y experiencia del estudiantado. Esto es importante porque esta noción como tal de los factores condicionantes la tendríamos que tener muy en cuenta porque en realidad entre pares es como se van diciendo, mire, el factor de función es esto y esto y esto, ¿verdad? Y a veces no tenemos mucha clarificación en esta parte conceptual. Por eso, esa es parte de la línea que estoy tratando de desarrollar, que es la parte epistemológica de diseño industrial, en donde tengamos conceptos, procesos, fundamentos teóricos y marcos teóricos, entre otros, para fundamentar todos los procesos o por lo menos los conceptos que trabajamos cotidianamente en la escuela y que en realidad hay poca referencia, ¿no? O sea, es increíble que muchos no sepamos la diferencia entre una figura y una forma o con qué tratamos en el diseño industrial, si tratamos con figuras o con formas, etcétera. Ese es como el principal punto que quiero como destacar dentro del área de investigación que estoy llevando a cabo. Dentro de los resultados obtenidos hasta este momento se cuenta con un repositorio y un acervo audiovisual de las entrevistas realizadas a todos los y las profesoras, un avance del 70% del reporte de investigación, que se cuentan ya las transcripciones de estas entrevistas, y el 50% de avance de las tesinas sobre los 4 factores por parte de la noción de los estudiantes, y lo que nos hace falta es iniciar el análisis de convergencias de los criterios y los puntos cruciales del proceso didáctico impartido en el CIDI. Eso sería todo. Muchas gracias. Entonces, la pregunta que les hicimos llegar previamente es la siguiente. Desde la labor que desempeñan dentro del CIDI, ¿cómo es que surge la necesidad de investigar una problemática compleja? Bueno, la maestra Emma justo estaba abordando el tema bastante puntual. Sí, la complejidad del problema, hace rato discutíamos hasta ahorita, sobre minimizar sobre la problemática que sea complejo o no. Yo creo que cada problema que surja en diseño tiene su problemática a distinto nivel quizás, pero creo que el punto crucial finalmente recae en la interacción usuario, que ya también se ha tocado con Gustavo. La presencia humana, social, que intercede justo en
o se presenta, perdón, más bien dicho, sobre justo en la interacción sobre el artefacto, es justo donde nace toda esta complejidad posible, ¿no? Porque no recae justo en tal cual pensaríamos que es la función, que ya se ha tocado, la forma, sino que va más allá y sobre todo los sistemas que inciden justo en esta interacción. Mucho de lo que se ha comentado ya en otros foros, sobre el hecho del diseño del producto, cómo cambia la cultura, cómo modifica la percepción del mismo objeto. Y también se dice, si no está bien estudiado un objeto o en sí la interacción con el objeto, en vez de hacer mejoras, podemos hacer empeoras, ¿no? Es lo que muchas veces no se toma en cuenta. Y en eso radica, creo que la investigación se tiene que hacer justo el análisis, no solamente en dónde va a surgir el producto en sí, sino en dónde va a incidir y todo lo que tiene que estar presente alrededor del usuario como tal. Podríamos decir, hay una gráfica del 90, me parece, no recuerdo ahorita el autor, está en diseño de interacción, el libro de diseño de interacción, y divide dos cuestiones muy claro. Está el diseñador, que es el que configura como tal la forma. Esto se lo toma como base en una semántica de un producto, donde está la forma como tal, y el otro lado es el significado. Entonces, realmente el que le da el significado es un usuario. Esto es una secuencia iterativa, porque podemos decir que realmente rediseñamos una y otra vez los objetos. No podemos decir que estamos diseñando algo porque sería algo absurdo. No creo que haya, justo la retórica lo menciona, la retórica griega, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces teníamos que retomar información previa para configurar una nueva presentación o una versión distinta, quizás no nueva, incluso retomar conceptos anteriores que puedan resultar benéficos para el estado en el que se encuentra la cultura o etcétera. Eso hay un libro que lo señala muy bien, que es el de En el Castillo de Barba Azul de George Steiner, donde justo es que parece que cumplimos con ciertos ciclos y repetimos ciertas secuencias y ahorita estamos al margen de otro, ¿no? Esto lo hace en el posterior a la Segunda Guerra Mundial y hace el análisis con otras guerras, entonces parece que va haciendo un ciclo. Obviamente es sumamente discutible, pero creo que la cuestión de novedad, de algo que va entrando como tal, habría que tomarlo con mucho más cuidado. Y en esto creo que radica la complejidad. Si no asumimos el rol de analizar bien lo que rodea a lo que estamos produciendo como diseñadores, podremos incurrir en hacer algo incorrecto, ¿no? En no mejorar algo, sino llevarlo a otro rumbo. Gracias. Y yo digo, voy a tratar de hacer una respuesta muy breve. Yo quisiera retomar el punto de lo complejo, lo complejo como esta urdimbre, ¿no? Enredada, con relaciones múltiples, posibilidades diversas de comportamiento, tanto de artefactos, sistemas o servicios, lo que estemos tratando. Y bueno, se me hace interesante que en el caso de los artefactos del diseño industrial, ¿no? Lo que hacemos es tratar con la complejidad misma, ya que los elementos que los conforman son pues, enredados, pueden ser desde criterios subjetivos, desde controles numéricos, o sea, todo está combinándose. Entonces, es una naturaleza por parte de nuestra disciplina el trabajar con la complejidad misma. O sea, estamos todo el tiempo tratando con cosas subjetivas, objetivas, de control numérico, materiales, incluso a veces hasta las presiones de cómo se inyectan los materiales, en fin, estamos metidos en todo ese tipo de complejidad. Ese punto de vista que tenemos nosotros como diseñadores en nuestra formación, lo que estamos viendo aquí en los laboratorios todo el tiempo, tiene que ver con una formación del pensamiento, un pensamiento crítico con respecto a toda la dinámica que conforman o configuran los artefactos, ¿no? Esto es lo que nos hace ser muy críticos, tener un pensamiento muy crítico y creo que tenemos esa facilidad de detectar estos problemas fácilmente, a lo mejor no sé si sea lo correcto decirlo fácilmente, pero de una manera mucho más enfocada, decir, mira, aquí hay una problemática
que puede llegar a ser compleja que todo el tiempo se está representando en un artefacto, en un servicio para desarrollar. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿no? En la parte de formación como docentes que somos, procuramos proponer este tipo de retos a la comunidad estudiantil, y la comunidad estudiantil está formándose a partir de estos retos. Entonces, por eso creo que tenemos esa facilidad de observar cosas muy complejas y que podamos sintetizarlas, ¿no? Que es al final uno de nuestras cualidades como disciplina, sintetizar la cultura, sintetizar la complejidad de las cosas, ¿no? Y hacerlas en artefactos, ¿no? Como dice Raúl Torres Maya, en artefactos pertinentes, ¿no? Pues bueno, esa será como la respuesta que podría yo dar. Gracias. Voy a tomar el tiempo que yo... bueno, como que muy puntualmente, dice desde la labor que desempeño dentro del CIDI, pues cómo surge la necesidad de investigar una problemática compleja. Quizás para mí fue algo como, pues parecía como muy sencillo, pues voy a hacer esmaltes, ¿no? Y ya, porque hay que hacerlos, porque los necesitamos y punto. Y bueno, pues ahí es meterte a cuestiones de química y cuestiones de hacer pruebas y a Vanessa le tocó estar ahí haciendo chorromil pruebitas ahorita que la veo. Bueno, entonces tú trabajas, pero te das cuenta que el investigar no es algo que te lleva a algo puntual, ¿no? Sino pues yo ya hice muchos y ya terminó mi vida, sino que te lleva a seguir investigando y te puede llevar a otra cosa que ni siquiera tenía que ver con lo inicial. Como yo les decía, pues es que para mí ahorita lo más importante, aunque yo sigo feliz haciendo los esmaltes y generando nuevas cosas, para mí lo importante a final de cuentas es cómo se pueden recurrir o usar en los objetos, cuál es el más adecuado, por qué, de acuerdo a los nuevos procesos de producción, qué es lo que está pasando, generar como nuevas formas, tratar de que los alumnos vayan más a la cuestión de experimentación, a esta parte de experimentación configurativa que se ha considerado poco, que es que pasa simplemente con que le cambies el color a un objeto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, es pasar, que puedes pasar de lo muy sencillo, pero cuando te metes a lo muy sencillo, pues terminas metiéndote en la complejidad. Ahora, en términos de diseño, cualquiera diría, pues si diseñar una taza no tiene chiste, o una jarra para tomar el ejemplo, una cafetera para tomar el ejemplo de, pues qué chiste tiene, ¿no? Pues hay un recipiente, un contenedor y esto y sí, pero a ver, ¿cómo diseñas adecuadamente el pitorro para que no se chorree? ¿En dónde colocar adecuadamente y cómo debe de ser? Y eso lo van aprendiendo en diseño, ¿no? Lo van aprendiendo en diseño. No quiero decir que eso lo aprendan en cerámica, lo aprenden a través de otras experiencias. Y etcétera, y así puedo decir etcétera, etcétera, hasta llegar y decir, ¿y cuál es el acabado? ¿Y es mate o brillante? ¿Es transparente u opaco? ¿Sí? Entonces sí creo que en la medida en que, pues sí, si lo resuelvo como dicen los pintamonos, pues ahorita me echo un dibujito y ahí está la taza. Sí, pero analizaste cómo se produce, sí, pero analizaste la ergonomía, sí, pero organizaste la función y pues no hay aquí ningún alumno que haya tenido esa experiencia y si las hacemos apilables, ¿qué pasa, no? ¿Y qué pasa si no quiero que lleve asa porque la voy a hacer de doble pared, ¿verdad, Jess? Y entonces, pues el elemento, el objeto crece y entonces la capacidad, y entonces hasta dónde sí, hasta dónde no, y ya, pero pues yo creo que es eso, uno comienza con casi la nada o la pregunta, ¿sí? Y entonces, pues perdón, creo que mi cabeza es muy compleja y entonces, por eso me extendí, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Emma.